ceremonia en Northumbria, de la misma manera que Cadwallon estaba en su derecho de hacer lo propio, siguiendo inveterada costumbre, al sur de Lumber. Así, pues, convocaron una conferencia sobre este asunto a orillas del río Douglas. Mientras los consejeros más sabios de ambos reyes trataban de llegar a un acuerdo, yacía Cadwallon al otro lado del río, recostado sobre el regazo de cierto sobrino suyo a quien llamaban Brian. Llegaron entonces mensajeros para comunicarle los diferentes argumentos esgrimidos por ambas partes en la conferencia. En ese punto, Brian rompió a llorar, y las lágrimas salidas de sus ojos salpicaron en su caída el rostro y la barba de Cadwallon, el cual, pensando que era lluvia, se incorporó, y, viendo al joven bañado en llanto, le preguntó la causa de tan repentina tristeza. Brian le respondió: no me faltan motivos para llorar a perpetuidad y tampoco al pueblo britano, pues, desde que en el reinado de Malgón sufrieron la invasión de los bárbaros, no han conocido al príncipe que les devuelva la dignidad perdida. Incluso el ápice de honor que les quedaba se hace aún más pequeño con tu complicidad, dado que esos advenedizos sajones, que han demostrado ser unos probados traidores a Britania, van a ser coronados, compartiendo contigo la realeza. En cuanto obtengan el título de rey, ganarán tanta fama en el país de donde vinieron que acudirán rápidamente a su llamado muchos más bárbaros, y nuestra raza acabará por ser exterminada. La traición ha sido siempre su segunda naturaleza y no han cumplido jamás con su palabra, por ello pienso que en manera alguna debemos darles honores, sino mantenerlos a raya. Al principio, cuando el rey Vortigern los tomó a su servicio, adoptaron una apariencia pacífica y le hicieron creer que venían a luchar en defensa de nuestro país. Pero, cuando se sintieron lo suficientemente fuertes como para hacer patente su iniquidad y devolvernos mal por bien, traicionaron a Vortigern e infligieron horrible matanza al pueblo de su reino. Traicionaron después a Aurelio Ambrosio, dándole veneno a beber mientras banqueteaba en su compañía, tras prestar formidables juramentos de fidelidad hacia él. Traicionaron también a Arturo, pues olvidaron la lealtad que le debían al combatir contra él formando parte del ejército de su sobrino Mordred. Y, más recientemente, quebrantaron la fe debida al rey Caretic, haciendo que Gormundo, rey de los africanos, lo atacase, y, como consecuencia de esa invasión, nuestro país nos fue arrebatado y el antedicho rey perdió vergonzosamente su trono. 192, fueron las palabras de Brian, y Cadwallon se arrepintió al punto de haber comenzado a discutir un posible acuerdo, de forma que mandó decir a Edwin que no había conseguido obtener de sus consejeros el necesario permiso para acceder a su petición, pues decían que iba contra derecho y contra las antiguas tradiciones que una isla con una sola corona se partiera entre dos cabezas coronadas. Edwin montó en cólera y, dando por conclusa la conferencia, se retiró a Northumbria, diciendo que se ceñiría sobre las sienes la corona real sin licencia de Cadwallon. Cuando éste lo supo, anunció a su rival por mensajeros que le cortaría la cabeza por debajo de la diadema si se atrevía a coronarse dentro del reino de Britania. 193, surgió, pues, la discordia entre ellos, y sus hombres comenzaron a hostigarse mutuamente en multitud de cabalgadas. Finalmente, ambos se encontraron al otro lado del Humber. Entablado el combate, Cadwallon perdió muchos miles de soldados y se vio obligado a huir. Atravesó en su fuga Albania y embarcó rumbo a Hibernia. Tan pronto como Edwin se hizo con la victoria, marchó con su ejército a través de las provincias de Britania, incendiando las ciudades e infligiendo todo género de tormentos a ciudadanos y campesinos. Mientras el sajón daba rienda suelta a su crueldad, Cadwallon intentaba una y otra vez regresar a su país por mar, pero no lo lograba, pues, fuese cual fuese el puerto que eligiera para desembarcar, allí lo esperaba ya Edwin con numerosas tropas, impidiéndole tomar tierra. Se encontraba a la sazón con Edwin un sapientísimo adivino venido de Hispania, llamado Pelito, quien, experto en el vuelo de las aves y en el curso de las estrellas, pronosticaba al rey lo porvenir. Informado por él, Edwin supo por dónde pensaba regresar Cadwallon, de modo que salió a su encuentro e hizo que muchas de sus naves se hundieran y se ahogasen sus tripulaciones, negándole toda posibilidad de arribar a puerto. Cadwallon no sabía qué hacer.
Casi había perdido la esperanza del regreso cuando se le ocurrió visitar a Salomón, rey de los britanos de Armórica, y pedirle ayuda y consejo a fin de poder regresar a su reino. Navegaban rumbo a Armórica cuando se levantó de improviso una violenta tempestad que dispersó las naves de sus compañeros, de manera que en poco tiempo ninguna de ellas permanecía a la vista de las demás. Tal terror invadió al piloto de la nave del rey que abandonó el timón y dejó ir al navío a donde la fortuna quisiera conducirlo. Estuvieron toda la noche en peligro de muerte, mientras la nave era juguete de las olas. Al amanecer del día siguiente, desembarcaron en cierta isla llamada Guernsey, donde tomaron tierra con grandes esfuerzos. Tanto dolor e ira embargaron a Cadbalón por la pérdida de sus compañeros que durante 3 días y sus noches rehusó probar alimento alguno, yaciendo doliente en su lecho. Alboreaba el 4.º día cuando le entraron unas ganas irresistibles de comer carne de venado y, llamando a Brian, le indicó lo que deseaba. Brian tomó su arco y su aljaba y comenzó a vagar por la isla con el fin de cobrar alguna pieza de la que obtener comida para el rey. La recorrió de cabo a rabo sin encontrar lo que buscaba, y se sentía enormemente angustiado al no poder satisfacer el deseo de su señor, pues temía que la enfermedad de Cadbalón degenerase en muerte si no conseguía saciar su apetito. De modo que se le ocurrió la peregrina solución de cortarse un pedazo de su propio muslo y, asándolo previamente, se lo llevó al monarca como si se tratase de carne de venado. Así lo creyó Cadbalón, quien, comiendo la carne, recobró su vigor, manifestando que nunca había probado bocado tan exquisito como aquel. Una vez satisfecho, se tornó más alegre y animado, y 3 días después se hallaba completamente repuesto. 194, soplaron luego vientos favorables y, disponiendo el aparejo de la nave, izaron velas y se hicieron a la mar, desembarcando cerca de la ciudad de Kidaleta. Llegados a la corte del rey Salomón, fueron gentilmente recibidos y tratados conforme a su linaje. Cuando el rey supo los motivos de su llegada, les ofreció su ayuda, diciéndoles: «Deploramos, ilustres jóvenes, que la patria de nuestros mayores se encuentre en manos de un pueblo bárbaro y que vosotros hayáis sido expulsados de ella de una manera tan ignominiosa. Sin embargo, viendo que otros son capaces de defender sus propios reinos, no deja de admirarme que una raza como la vuestra haya perdido una isla tan fértil y no haya podido resistir al pueblo de los anglos, a quienes los nuestros consideran gente de muy poco valor. Cuando el pueblo de esta Britania mía vivía en compañía del vuestro en vuestra Britania, señoreaba sobre todos los reinos provinciales, y no hubo raza, a excepción de los romanos, capaz de someterlo. En cuanto a los romanos, es cierto que tuvieron sometida Britania durante algún tiempo, pero después, una vez despedidos o muertos sus gobernadores, fueron expulsados vergonzosamente de la isla. Cuando los britanos llegaron a esta región con sus caudillos Maximiano y Conan, los que permanecieron en la isla nunca gozaron ya del privilegio de conservar la corona del reino ininterrumpidamente. Aunque muchos de sus príncipes conservaron la antigua dignidad de sus antepasados, los sucedían en el trono débiles herederos, y esos son quienes han perdido la isla de una vez para siempre cuando sus enemigos la invadieron. Por todo ello deploro la debilidad de vuestra raza, pues procedemos de la misma estirpe y britanos somos llamados, como las gentes de tu reino, pero britanos que han defendido varonilmente este país, el mismo que ves en torno tuyo, de los ataques de los pueblos vecinos. 195, cuando hubo dado fin a estas y otras razones, Cadbalón, algo avergonzado por lo que acababa de oír, le respondió de esta manera: «Muchas gracias te doy, oh rey y descendiente de un linaje de reyes, por la ayuda que me has prometido para recuperar mi reino. No obstante, eso que has dicho de que te parece asombroso que mi pueblo no haya conservado la dignidad de sus mayores, luego que los britanos vinieran a estas tierras, no se me antoja en absoluto motivo de asombro. Los personajes más nobles de todo el reino acompañaron a los caudillos que has mencionado, mientras que los plebeyos se quedaron en la isla para apoderarse de los bienes y honores de los que habían partido. Cuando se vieron súbitamente aupados a la nobleza, se vanagloriaron más allá de lo que su propia dignidad aconsejaba y, envanecidos por la abundancia de sus riquezas, comenzaron a entregarse a tantos excesos sexuales como no se habían oído hasta entonces entre los demás pueblos. Como atestigua el historiador Gildas,
no solo cayeron en el vicio de la lujuria, sino también en todos aquellos que suelen cebarse en la humana naturaleza, principalmente en el que echa por tierra la esencia del bien, en el odio a la verdad y a sus valedores, en el amor a la mentira y a los que la fabrican, en el apoyo al mal en lugar del bien, en la veneración de la iniquidad y rechazo de la bondad, en la aceptación de Satanás como ángel de luz. Los reyes no eran ungidos por la gracia de Dios, sino porque eran más crueles que los demás, y poco después eran asesinados por los mismos que los habían ungido, no porque hubieran sido hallados en falta, sino porque sus asesinos habían elegido en su lugar a otros aún más sanguinarios. Si alguno de ellos se comportaba con moderación o parecía estar, siquiera un poco, más cerca de la verdad, el odio y la violencia de la nación entera caían sobre él, como si condujera a la ruina a Britania. Todo pesaba igual en la balanza, las cosas que agradaban a Dios y las que le desagradaban, y eso contando con que no pesaran más estas últimas. Obraban siempre de manera contraria a la salud pública, como si el verdadero médico de todos los hombres se negase a proporcionarles remedio alguno. Y no solo actuaban así los seglares, sino también la propia grey del Señor y sus pastores, indistintamente. No es, pues, extraordinario que semejantes degenerados, repudiados por Dios a causa de sus muchos crímenes, hayan perdido el país que habían deshonrado en la forma descrita. Dios decidió vengarse de ellos al permitir que un pueblo extranjero invadiese Britania, expulsando a sus habitantes de las tierras de sus mayores. Sin embargo, si Dios quisiera, noble empresa sería devolver a los britanos su antigua dignidad, para que, si hemos sido débiles gobernantes, al menos no nos puedan reprochar que no hayamos luchado en nuestro tiempo por recuperar lo que es nuestro. Tú y yo tenemos un antepasado común, y esta circunstancia me anima aún más a solicitar tu ayuda. Malgón, aquel glorioso rey de Britania, el cuarto que reinó después de Arturo, engendró dos hijos, llamados Eniano y Ran. Eniano engendró a Beli, Beli a Jagón, y Jagón a Cadvano, mi padre. A la muerte de su hermano, Ran fue expulsado de la isla por la invasión de los sajones y llegó a esta provincia. Una vez aquí, casó a su hija con el duque Oel, hijo de Oel el Grande, aquel que conquistara tantos reinos con Arturo. De la unión entre Oel y la hija de Ran nació Alan, y de Alan otro Oel, tu padre, quien, mientras vivió, fue el terror de toda la Galia. 196, en el ínterin, mientras Cadvalón pasaba el invierno en la corte de Salomón, planearon conjuntamente que Brian pasara a Britania y encontrara la fórmula de dar muerte al mago del rey Edwin, para que no avisase a su amo de la llegada de Cadvalón, como había hecho hasta entonces. Desembarcando en Puerto de Amón, Brian se disfrazó de mendigo y se fabricó un bastón de hierro acabado en punta con el que pensaba matar al mago, si se le ponía a su alcance. Después se dirigió a Eboraco, pues Edwin residía entonces allí. Tan pronto como entró en la ciudad, se mezcló con los mendigos que pedían limosna ante la puerta del rey. Mientras se paseaba arriba y abajo, salió de palacio su propia hermana, con un lebrillo en las manos en el que transportaba agua para el servicio de la reina. Edwin la había raptado de la ciudad de Wigornia, cuando devastaba las provincias britanas tras la fuga de Cadvalón. Al pasar al lado de Brian, éste la reconoció inmediatamente y, con los ojos llenos de lágrimas, la llamó en voz baja. A su llamada, la doncella giró la cabeza y, en un principio, no lo conoció, pero cuando estuvo más cerca vio que se trataba de su hermano y estuvo a punto de desmayarse, de miedo a que se diera el infortunio de que alguien lo reconociera y fuese capturado por el enemigo. De manera que, dejando los besos y las palabras tiernas para mejor ocasión, le explicó a su hermano brevemente, como si estuviera hablando de otra cosa, la distribución interna de la corte, y le señaló con el dedo al mago que andaba buscando, quien por pura coincidencia deambulaba entre los mendigos, repartiéndoles limosna. Una vez tuvo conocimiento del adivino, Brian ordenó a su hermana que, esa misma noche, abandonara furtivamente sus habitaciones y se reuniese con él fuera de la ciudad, cerca de un viejo templo, donde él esperaría su llegada escondido en la cripta del edificio. Después se unió al tropel de mendigos que hacían cola ante Pelito y, en cuanto tuvo ocasión de golpear, blandió el bastón al que antes me he referido e hirió al mago en el pecho,
matándolo en el acto. Soltó al punto su arma y, escabullándose entre la multitud, logró llegar con la ayuda de Dios, sin despertar sospechas, al escondite convenido. En cambio su hermana, al acercarse la noche, intentó salir de palacio por todos los medios posibles, pero no lo consiguió, pues Edwin, aterrado ante la muerte de Pelito, había dispuesto centinelas por todas partes que escudriñaban los lugares ocultos y no dejaban salir a nadie. Cuando Brian se apercibió de ello, dejó Eboraco y marchó a Exonia, donde convocó a los britanos y les notificó lo que había llevado a cabo. Luego envió mensajeros a Cadvalón y fortificó la ciudad, anunciando a todos los varones britanos que resistiesen en sus castillos y ciudades y esperasen alegres el regreso de Cadvalón, pues en breve, y con la ayuda de Salomón, vendría a organizar su defensa. Una vez divulgadas estas noticias por toda la isla, Peanda, rey de Mercia, se dirigió a Exonia con un enorme ejército de sajones y puso sitio a Brian. 197, entretanto, Cadvalón desembarcó con 10.000 guerreros que Salomón le había proporcionado y se encaminó velozmente a la ciudad sitiada. Cuando llegó a las cercanías de Exonia, dividió a sus soldados en 4 batallones y no se demoró en atacar al enemigo. Entablado el combate, Peanda fue enseguida capturado y su ejército destruido. Como vio que no tenía otra salida, se rindió a Cadvalón, le dio rehenes y prometió combatir a su lado contra los sajones. Derrotado Peanda, Cadvalón convocó a sus varones, tanto tiempo dispersos, y marchó contra Edwin a Northumbria, devastando el país a su paso. Cuando Edwin lo supo, reunió consigo a todos los reyezuelos de los anglos y, saliendo al encuentro de los britanos, les presentó batalla en los llanos de Atfield. La lucha terminó rápidamente con la muerte de Edwin y de casi toda la gente que tenía a su mando, entre ellos su hijo Ofridigoboldo, rey de las Oreadas, que había venido en su ayuda. 198, una vez obtenida la victoria, Cadvalón cabalgó por todas las provincias de los anglos causando estragos a los sajones. Se hallaba tan decidido a barrer de Britania a los anglos que no perdonaba la vida a mujeres ni a menores de edad, infligiendo inauditos tormentos a todo el que se cruzaba en su camino. Después trabó batalla con Osric, el sucesor de Edwin, y lo mató, así como a sus 2 sobrinos, que hubieran reinado tras él, y a Eadan, rey de los escotos, que había acudido en su auxilio. 199, al morir estos, el trono de Northumbria pasó a Oswaldo. Cadvalón lo atacó a su vez y lo obligó a huir hasta la muralla que construyera antaño el emperador Severo entre Britania y Escocia. Después envió a Peanda, rey de Mercia, con la mayor parte de su ejército, a ese lugar, con órdenes de no dar cuartel al enemigo. Pero Oswaldo, una noche en que estaba sitiado por Peanda en un lugar llamado Havenfield, es decir, Campo del Cielo, levantó allí una cruz del Señor y ordenó a sus tropas que gritaran lo más alto posible las siguientes palabras: arrodillémonos todos y supliquemos en común a Dios omnipotente, único y verdadero, para que nos proteja del orgulloso ejército del rey britano y de su detestable jefe Peanda. Él sabe que hemos emprendido esta guerra justa por la salvación de nuestro pueblo. Así lo hicieron todos, y al amanecer cargaron contra el enemigo y se apuntaron la victoria como recompensa a su fe. Cuando le llegaron a Cadvalón nuevas de la derrota, se encolerizó sobremanera y, reuniendo a su ejército, persiguió al santo rey Oswaldo. La batalla tuvo lugar en un paraje llamado Burne, allí Peanda atacó a Oswaldo y lo mató. 200, muerto Oswaldo con muchos miles de sus hombres, lo sucedió en el reino de Northumbria su hermano Osui, quien compró con numerosos regalos de oro y plata la paz de Cadvalón, que era ya el dueño de toda Britania, y se sometió a su poder. Acto seguido, se sublevaron contra él su hijo Alfrido y Ordwaldo, el hijo de su hermano, pero no pudieron vencerlo y huyeron a la corte de Peanda, rey de Mercia, a suplicarle que reuniese un ejército y cruzase el Humber con ellos para arrebatarle el trono al rey Osui. Peanda, temeroso de quebrantar la paz que el rey Cadvalón había impuesto en todo el reino de Britania, no quiso participar en la campaña sin licencia de su soberano, pero pensó en el medio de persuadirlo para que marchase en persona contra el rey Osui o, al menos, le permitiese a él ayudar a Alfrido y Ordwaldo.
Un día de Pentecostés, el rey Cadvalón celebraba tan solemne festividad en Londres, llevando sobre sus sienes la diadema de Britania. Se hallaban presentes todos los varones britanos, así como los reyes de los anglos a excepción de Oswy. Entonces, Peanda se acercó al rey y le preguntó por qué tan solo Oswy había faltado a la cita, de entre todos los príncipes sajones. Cadvalón le respondió que porque se encontraba enfermo, y Peanda le dijo que Oswy había pedido ayuda a los sajones de Germania para vengar en Cadvalón y en él la muerte de su hermano Oswaldo, y añadió que era el rey de Northumbria quien había quebrantado la paz del reino, pues él y solo él había iniciado la guerra entre ellos al atacar a su hijo Alfrido y a Ordwaldo, el hijo de su hermano, y al expulsarlos de su propia patria. Por todo ello, Peanda pedía licencia para matar a Oswy o para despojarlo de su reino. El rey, no sabiendo a qué atenerse, convocó a sus consejeros y les ordenó que opinasen acerca del asunto. Se emitieron muchos pareceres, entre ellos este de Margadud, rey de Demecia. Mi señor, pues que siempre te propusiste expulsar de los límites de Britania al pueblo entero de los anglos, porque has cambiado de propósito y toleras que vivan en paz entre nosotros. Permite al menos que se enfrenten en discordias civiles y, matándose mutuamente, sean borrados de nuestro país. No es cuestión de mantener la fe dada a alguien que siempre aguarda el momento propicio para tender la dina emboscada a aquel a quien debe fidelidad. Desde el instante en que llegaron a nuestra patria, esos sajones no han dejado de traicionar a nuestro pueblo. ¿Por qué tendríamos nosotros que ser leales con ellos? Da licencia, pues, a Peanda para que ataque a ese Oswy, y así, estallando una guerra civil entre ellos, se matarán unos a otros y la isla se verá libre de sajones. Influido por estas y otras muchas razones, Cadvalón dio licencia a Peanda para combatir a Oswy. Peanda, reuniendo un formidable ejército, cruzó el Humber y, devastando la provincia, comenzó a hostigar al antedicho rey encarnizadamente. Oswy, inspirado por la necesidad, le prometió innumerables ornamentos regios y más presentes de los que pueden ser imaginados si, a cambio, dejaba de devastar el país y, poniendo fin a la invasión, regresaba a su casa. Peanda se negó categóricamente a acceder a las súplicas de Oswy, y éste, confiando en la ayuda divina, trabó combate con aquel a orillas del río Wimbed y, aunque sus tropas eran inferiores en número a las de su adversario, se alzó con la victoria, resultando muertos Peanda y 30 de sus varones. Al morir Peanda, lo sucedió en el trono su hijo Wilfrido, con la aprobación de Cadvalón. El nuevo rey se alió con 2 duques de Mercia, Eva y Edberto, y declaró de nuevo la guerra a Oswy, pero Cadvalón le ordenó firmar la paz con él. 201, tras 48 años de reinado, aquel nobilísimo y poderosísimo Cadvalón, rey de los britanos, abandonó esta vida el día 15 de las calendas de diciembre, agobiado por la vejez y por la enfermedad. Los britanos embalsamaron su cuerpo con perfume y sustancias aromáticas y lo depositaron dentro de una estatua de bronce de su mismo tamaño que, con pericia extraordinaria, habían modelado. Montaron a continuación la estatua, completamente armada, sobre un caballo de bronce de admirable belleza, y colocaron el conjunto ecuestre encima de la puerta occidental de Londres, en memoria del triunfo antes citado y para amedrentar a los sajones. Al pie construyeron una iglesia en honor de San Martín en la que celebrar el oficio divino por el alma de Cadvalón y por la de los fieles difuntos. 3 Cadvaladro, y Boreini. 202, empuñó a continuación el timón del reino su hijo Cadvaladro, a quien Beda llama Caedvala el joven. Al principio gobernó con firmeza y pacíficamente, pero, 12 años desde cada mes, pues de que heredase la corona, cayó enfermo, y resurgió la guerra civil entre los britanos. La madre de Cadvaladro había sido hermana de Peanda, mas solo por parte de padre, pues su madre había nacido en el seno de una noble familia de los yeguiseos. Luego de hacer las paces con su hermano, Cadvalón la tomó por esposa y engendró en ella a Cadvaladro. 203, cuando el rey, como había comenzado a decir, cayó enfermo, los britanos empezaron a reñir entre sí, destruyendo la opulencia del país en detestables luchas intestinas. Para colmo de males, una espantosa, y largo tiempo recordada,
escasez afligió al embrutecido pueblo, hasta el punto de que no había otro alimento en la isla que el arte de la caza proporcionaba. Y siguió al hambre una mortífera epidemia de peste que, en poco tiempo, causó tal número de bajas entre la población que no había suficientes vivos para enterrar a tantos muertos. Los desdichados supervivientes se reunieron en grupos y abandonaron el país, dirigiéndose al otro lado del Martes. Y al pie de las velas de sus naves se les oía cantar con voces tristes y dolientes. Nos has entregado, Dios mío, como ovejas a la matanza y nos has dispersado entre las naciones. El propio rey Cadvaladro, navegando rumbo a Armórica con su miserable flota, contribuía al general lamento de esta manera. Ay de nosotros, pecadores, por nuestros monstruosos crímenes, con los que no hemos cesado de ofender a Dios, mientras todavía teníamos tiempo de arrepentimos. La venganza de su poder ha caído sobre nosotros y nos arranca de nuestro suelo nativo, del que ni los romanos antaño, ni después escotes y fictos, ni las traiciones y perfidias de los sajones, lograron arrancarnos. En vano rescatamos tantas veces nuestro país del poder de nuestros enemigos, pues Dios no quiere que reinemos en él eternamente. Cuando el juez verdadero vio que no teníamos intención de poner fin a nuestros crímenes y que no había nadie capaz de expulsar a nuestro linaje de la isla, quiso castigar nuestra locura y dirigió su cólera contra nosotros, obligándonos a abandonar en masa nuestro país. Volved, romanos. Volved, fictos y escotes. Volved, vagabundos sajones. Las puertas de Britania están abiertas. La ira de Dios ha despoblado la isla que vosotros no fuisteis capaces de despoblar. No nos expulsa vuestro esfuerzo, sino el poder del Rey Supremo, a quien nunca hemos dejado de ofender. 204. Entre estas y otras lamentaciones, Cadvaladro alcanzó las costas de Armórica y se encaminó con toda su gente a la corte del rey Alan, sobrino de Salomón, que lo recibió con todos los honores. Durante 11 años, Britania permaneció deshabitada, excepto por unos pocos a quienes la muerte había respetado en algunas zonas de Gales. Incluso los propios britanos abominaban de su antigua patria, y a los sajones no se les antojaba la isla un lugar deseable para vivir, pues también ellos habían muerto allí sin tregua, uno tras otro. Sin embargo, cuando cesó la mortífera peste, los escasos sajones supervivientes, siguiendo inveterada costumbre, anunciaron a sus compatriotas de Germania que Britania había sido abandonada por su población nativa y que resultaría muy fácil que cayera en sus manos si acudían a instalarse en ella. En cuanto estas noticias llegaron a Sajonia, aquella odiosa raza, reuniendo una multitud innumerable de hombres y mujeres, desembarcó en Northumbria y ocupó el desolado país desde Albania hasta Cornubia. No había quedado habitante vivo que pudiera detenerlos, a excepción de los miserables despojos de los britanos que habían sobrevivido y permanecían ocultos en las espesuras de los bosques galeses. Desde entonces cesó en la isla el poder de los britanos y los anglos comenzaron a reinar. 205, tiempo después, cuando el dominio de los sajones se hubo consolidado en Britania, Cadvaladro se acordó de su reino, libre ya de la peste, y pidió ayuda a Alan para recuperar el trono. Obtuvo lo que pedía y, mientras preparaba la escuadra, he aquí que un ángel se dejó oír con voz de trueno y le dijo que desistiera de su empresa. Dios no quería que los britanos reinasen más en la isla de Britania hasta que llegara el momento que Merlín había profetizado a Arturo. La voz ordenó, además, a Cadvaladro que fuese a Roma, a ver al Papa Sergio, y que allí hiciese penitencia para contarse en el número de los santos. Dijo también que, como recompensa a su fe, el pueblo de los britanos obtendría la isla en el futuro, cuando llegase el tiempo señalado, no antes de que los britanos se apoderasen de sus reliquias y las condujeran desde Roma a Britania, solo entonces, una vez expuestas de nuevo las reliquias de los demás santos, las mismas que fueran escondidas a raíz de la invasión de los paganos, recobrarían el reino perdido. Tan pronto como llegaron estas palabras a los oídos del piadoso Cadvaladro, se dirigió inmediatamente a Alan y contó al rey lo que le había sido revelado. 205, tomó entonces Alan diversos libros, el de las profecías del águila que profetizara en Seftonia y los de los vaticinios de la Sibila y de Merlín, y comenzó a consultarlos,
con ánimo de ver si la revelación de Cadwaladro coincidía con los oráculos escritos. Cuando comprobó que no existía discrepancia alguna entre ellos y la voz angélica, aconsejó a Cadwaladro que obedeciera el mandato divino y que, olvidándose de Britania,